Vamos a empezar dice, la predicación, dice, la titulé Hay niveles de unción. ¿Sí? Y vamos a comenzar en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Vemos cómo Dios, a través de su gracia y su misericordia, ve en esta persona de Saúl que él era el que tenía que ir a buscar las burras de su papá que se habían perdido. Y a través de que no las encontraban, no era coincidencia, fueron y encontraron a Samuel. Y Samuel tenía un encuentro especial con él para que fuera ungido como rey del pueblo de Israel. Aquí lo trágico es que Saúl nunca le dio gloria a Dios, que Saúl no fue agradecido. Saúl nunca tuvo un altar ni el arca del pacto en el cual él se postrara y le clamara y le pidiera dirección a Dios. Por lo tanto, Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque no le llegó la revelación. La revelación le llega a la vida a través de la relación de la palabra. Y él no era una persona que fuera adoradora. Él no era una persona que escudriñara la palabra. Él se olvidó de dónde lo sacó Dios para tomarlo y establecerlo como rey. Y nada más fue ungido una vez. ¿Sí? Esa unción a través de lo que decretó Samuel, tal y como le dio las instrucciones, así aconteció en su caminar, que iba a profetizar con los profetas. ¿Sí? Cuando descendió el Espíritu Santo con poder, él empezó a hablar en lenguas, él empezó a profetizar y se le olvidó que fue Dios que lo ungió para que fuera rey del pueblo de Israel. Y así hay muchas de las iglesias, así hay muchos de los hijos de Dios. Cuando Dios nos rescata, cuando estamos en la enfermedad, cuando estamos en la tristeza, en la desesperación, llega Jesús y nos levanta. Y luego después nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no hay un corazón agradecido. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, seamos cristianos o no cristianos, porque este cuerpo y esta vida no es mía, es de Jesucristo nuestro Señor. Y a Él es al que le debemos de pedir cada día con día, Señor, ¿qué quieres que hagamos con este cuerpo? ¿Cómo quieres que caminemos en este mundo? ¿Qué quieres que hagamos? Porque Él es el dueño. Nosotros nada más somos temporales aquí en este mundo. Por eso David decía, nosotros somos extranjeros y advenedizos en este mundo. Estamos de pasada, nuestra ciudadanía está allá en los cielos, allá donde hay moradas eternas, donde el orín y la polilla corrompen al oro, donde hay justicia, hay amor, hay fidelidad, hay integridad. Y a ese plan tenemos que llegar nosotros como iglesia y como pueblo. Si nosotros no somos agradecidos en lo poco, dice que el que en lo poco no le es fiel, en lo mucho no lo puede poner. Tenemos que serle fiel, aprenderle a confiar y a depositar nuestro todo en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro, para que Él nos dé la forma que Él ya tiene preparada desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. No como yo quiera hacer, no, como Él ya lo tiene preparado. Él ya tiene un molde específico para cada uno de nosotros. Y si nosotros caminamos en su voluntad, Él lo va a hacer. Y vemos que aquí Saúl perdió todo. ¿Por qué? Por no tener una relación, por no caminar en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él quiso hacer
lo que él creía que estaba bien. Y todas esas causas y todas esas excusas y todos esos pretextos, al final de cuentas, vinieron terminando con su reinado, con sus hijos y con su descendencia, siendo que Dios tenía un plan y un propósito para que Saúl fuera rey y su descendencia hasta el final. Pero las decisiones equivocadas que tomamos nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Dios no las va a sufrir. Dios nos enseña de qué manera debemos de caminar. Y si nosotros hacemos su voluntad, a nosotros vamos a ser los beneficiarios. Él nos va a dar una larga vida, Él nos va a dar libertad, Él nos va a dar gozo, nos va a dar paz, nos va a dar lo que necesitemos. Él sabe lo que necesitamos, aún antes de pensarlo y de pedirlo, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad, porque Él es el que pesa los corazones de los hijos de los hombres, y no hay cosa que pueda ocultarse delante de su trono. Quedamos desnudos ante Él. Entonces nosotros no podemos engañarlo, los engañados somos nosotros, pero es porque el enemigo nos engaña, porque Él vino a hacer eso. Él es el acusador, es el que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y qué hizo con Saúl? Si vemos y continuamos su palabra, destruyó a su familia, destruyó a su descendencia y mucha parentela de él. ¿Por qué? Porque nada más fue ungido una vez. Y él nada más está. Hay mucha iglesia que también así está. O sea, manifestó Dios el poder a través de su persona, porque hasta profetizó. Y se le olvidó, porque no era agradecido. Los que somos agradecidos siempre vamos a estar en las buenas y en las malas en su casa de nuestro Señor, esperando en su promesa, porque aunque tardare va a llegar. Su palabra es fiel y es verdadera. Así de que no tenemos que amedrentarnos por la circunstancia que estemos pasando. Tenemos que confiar plenamente en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47. Y hay mucha iglesia que se encuentra así. Vamos a comenzar en el 4. 47 del 3. Vamos a empezar desde el 3. ¿Ya lo tienen? Y dice así: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río, que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Hay mucha iglesia que nada más está en la orilla, con los tobillos, el agua a los tobillos. ¿Por qué? Porque nada más cada semana vienen a recibir una palabra. Porque no tienen un devocional, porque no tienen una relación. Dice su palabra que nosotros nos metamos a nuestro cuarto secreto, y el que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Tenemos que tener nosotros un devocional diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, a través de escudriñar, a través de orarle, a través de interceder. Y eso es meterte en el río de Dios. Porque si tú nada más cada que hay una reunión vienes, o sea, no haces nada extraordinario, no recibes lo que Dios tiene preparado para tu vida. Tenemos que sumergirnos en el río de Dios,
Porque en el río de Dios vamos a encontrar todo lo que necesitemos como seres humanos. Y sumergernos en el río es en su palabra, a través de conocerla y obedecerla. Porque la obediencia es la que te va a llevar a otro nivel. Te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. De nada te sirve que conozcas la palabra y no la obedeces. Lo contrario es rebelión, desobediencia. ¿Quieres alcanzar lo que Dios ya tiene preparado para tu vida? Sométete a su voluntad y camina en su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No como tú pienses, no como tú creas, como Jesús lo establece en su palabra. Entonces por eso hay mucha iglesia que todavía se encuentra enferma, padeciendo de un trabajo, padeciendo de que está necesitada, que no tiene un hogar, por las causas de que no se mete en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Bendiciones para siempre cuando tú te metes en su presencia. Cuando no lo haces, vas a estar careciendo de todas las cosas, pero la culpa no va a ser de Dios, va a ser la falta de decisión tuya. Porque Dios nos dio un libre albedrío y tú decides hacer su voluntad o hacer tu voluntad. Él no te va a obligar ni me va a obligar. Pero las decisiones que yo tome, sean buenas o sean malas, yo voy a ser el causante de las decisiones equivocadas o de las decisiones acertadas que sean a través de su palabra. Porque sé que si yo me rijo a través de su palabra, mi vida va a crecer espiritualmente, físicamente, económicamente y materialmente. Porque ese es el plan y el propósito. Dios nos dio una vida para estar sufriendo, para estar padeciendo, para estar enfermos, para estar necesitados. No, Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habitan. ¿Para qué? Aquí necesitamos economía para ir a la tienda a comprar alimento, para vestir, para calzar. Pero tenemos que buscar su rostro, su reino. Y Él nos va a dar lo demás. Y esa es la causa por la cual la iglesia no crece. Porque hay mucha iglesia que nada más tiene el agua en los tobillos. Hay mucha iglesia que la tienen, ahora sí que a las rodillas. Hay otros que lo tienen en la cintura y hay otros que están sumergidos en el río de Dios. Por eso dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es vivir dentro de Jesús. Y si tú vives en su presencia y en su voluntad, nada ni nada te pueda faltar. Ni enemigo que te pueda tocar. ¿Sí? Porque Él mandará un vallado de ángeles, de arcángeles, de serafines, querubines, para guardar tu vida. Para guardar tu casa y no que venga el enemigo y te robe lo que con esfuerzos lograste tener en tu casa. Por eso hay muchos hogares que también lo roban, porque no tienen la protección de Dios. Y sin protección de Dios, cualquier persona va a entrar en cualquier momento. Pero cuando tenemos a nuestro Rey y le hacemos su voluntad, Él es el que nos guarda. Él es el que cuida para que el enemigo no venga y querer robar, no, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahí mismo vamos a pasarnos al versículo 12. Dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Cuando te metes en el río de Dios, ahí encuentras la sanidad. Son medicinales.
¿Por qué? Porque todo es espiritual y cuando tú estás alimentando a tu alma, cuando tu alma está fuerte, llena de la presencia y del poder de Dios, tu cuerpo también se mantiene erguido y firme. Pero solamente es a través de su voluntad. Es a través de caminar en sus mandamientos, en sus estatutos y sus decretos. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, ni usted, ni nadie, no. Es lo que Él nos enseña a través de su palabra. Porque su palabra es la que nos va a renovar, la que nos va a transformar y la que nos va a llevar a otro nivel espiritual. Ser un cristiano maduro, no ser niño. Como hay iglesias que son multitudes, todos son niños. Les hablas y hacen mala cara, una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque no son maduros espiritualmente. No importa en la iglesia que vayas, si somos miembros los unos de los otros, tenemos que amarnos. Tenemos que ser testimonio. No que una iglesia se congrega un puño y nada más entre ellos se hablan. Y a otra iglesia allá y también, esa es una enseñanza errónea que el pastor no les ha dicho. Nosotros somos cristianos, nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros tenemos que mostrar a través de un testimonio y a través de hechos que realmente somos hijos de Dios. No importa el lugar donde nos estemos congregando. Y esa madurez se adquiere a través de la palabra, no a través de la religiosidad. Entonces vemos que dentro de su presencia ahí hay gozo, ahí hay libertad, hay sanidad. Y por eso mucha iglesia no encuentra la sanidad, porque no toma la decisión correcta de hacer su voluntad del Padre. Ellos quieren seguir haciendo su voluntad. Ellos quieren caminar como ellos piensan, como ellos creen. Y también viven así de esa manera. Claro, las consecuencias nos van a alcanzar, porque el pecado nos va a alcanzar aquí o donde quiera que vayamos. Las malas decisiones nos van a alcanzar. No porque yo de aquí me vaya de Salamanca a Estados Unidos ya voy a hacer otra. No. Si yo me llevo el pecado que estoy cometiendo, allá el pecado me va a alcanzar. Y allá voy a pagar lo que yo haya hecho. Entonces tenemos que ser claros, tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros delante de nuestro Señor. Y sobre todas las cosas hay que serle fiel. Si Él es fiel con nosotros, ¿por qué nosotros no serle fieles? Si Él dio todo, ¿por qué no darlo todo? Aparte no es mío. Él dio a su Hijo todo completo, por todas las multitudes, por todas las naciones de la tierra. Y siendo Él el dueño de todo. Yo si le digo, toma mi cuerpo, yo le puedo decir, toma lo que es tuyo, porque este no es mi cuerpo, esta no es mi vida, esta vida es de Jesucristo nuestro Señor. Vayamos al Salmo 63. Todos tenemos que meternos en su presencia. Él no se equivocó en nada, Él es perfecto. Y si nosotros no estamos recibiendo el alimento donde nos estamos congregando, hay que buscar el lugar donde recibirlo, porque el alimento es el que te va a dar el crecimiento. Y el alimento es su palabra. ¿Sí? Por eso Jesús le dijo al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios incorruptible. Esta es la que te va a dar el crecimiento. Esta es la que te va a llevar a ese final glorioso que Él ya tiene preparado, cuando camines dentro de su voluntad. Vamos a empezar en el Salmo 63, dice el rey David, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Él lo hace su Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi papi, tú eres mi pastor. Y ese es
una decisión que te está dejando a tu voluntad. ¿Es tu Dios? Hazlo tu, si no es tu Dios, hazlo tu Dios. Porque si lo haces tu Dios, si lo haces tu pastor, si lo haces tu Señor, Él te va a proveer de todo lo que tú estés necesitando y de todo lo que tú estés careciendo. Él en la aflicción, Él clamaba: Señor, quiero ver tu poder como en la tierra seca, en el desierto donde no hay aguas, ver tu gloria, contemplar tu rostro, tu poder y tu hermosura. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Contemplarlo es tenerlo, es palparlo. Así era David, porque él era un orador. Él tenía una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No solamente eso, él tuvo el don de ser profeta, porque él profetizó en el Salmo 22 cómo iba a morir Jesucristo nuestro Señor. Y todos aquellos que estaban apedreándolo, todos aquellos que estaban con la lanza, y le decía: no seres humanos, le decía: bola de perros. Esa era la visión y la revelación que Dios le había dado a través de su palabra. 1000 años antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, ella estaba profetizando la muerte de Jesús. No fue a través de, no, era a través de que Él siempre estaba clamando: tú eres mi Dios, tú me vas a enseñar. Y lo que no conozco, dime cómo lo hago. Yo quiero agradarte en todo. Y ese concepto tenemos que tener nosotros como sus hijos, como su pueblo. Somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. Dice: tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Jesús es amor, no tiene amor Jesús es amor. Por eso tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Alzar las manos es en señal de rendición. Es decir: Señor, yo no puedo hacer las cosas que me están aconteciendo aquí. Imploro tu bondad. Imploro tu poder para poder salir adelante en esta aflicción, en esta tristeza. Pero tiene que haber humillación. Tiene que haber humildad. Donde no haya humildad, no hay nada de Dios. Por eso Él nos enseña: sed mansos y humildes de corazón. Ese es el carácter de Jesús. Él les dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y tenemos que ser mansos y humildes como ovejas también, que somos del rebaño de Jesucristo. Donde no hay humildad, no tiene nada de Dios. Hay orgullo, hay soberbia, hay altivez de espíritu. ¿Y dónde está la humildad? Brilla por su ausencia. Tenemos que aprender de lo que Él nos enseña a través de su palabra. Dice en el 5: mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Cuando estás en su presencia, mira, es como si tú comieras un manjar, lo mejor que puedes comer físicamente. Una carne asada, un pescado. Y cuando David estaba en esa relación, dice: yo ya comí un banquete de lo mejor que no ofrece el mundo, solamente lo ofrece Jesucristo. Y ese banquete es su palabra, ese banquete es la relación que tenemos que tener nosotros como pueblo, como sus hijos. Eso es lo que va a saciar nuestra alma, y cuando nuestra alma esté saciada, este cuerpo no va a tener ganas ni deseos para andar en la inmundicia, para andar en el pecado.
Si esta alma se llena de su palabra, este cuerpo podemos someterlo para que se cumpla su plan y su propósito de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. En su cama, cuando él estaba en la noche, cuando él estaba recostado, ¿cuáles eran sus pensamientos? Dice que toda la noche eran sus pensamientos, Jesús. ¿Cuáles son tus pensamientos como hijo de Dios? Cuando te acuestas y te llegas a tu cuarto secreto, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Es Jesucristo? ¿Es su palabra? ¿Es su ley? Que no se aparte ni de noche ni de día de tu vida, para que todo lo que emprendas prosperes. ¿Cuáles son tus pensamientos como iglesia, como ovejas de Jesucristo? Tenemos que tener nosotros los mismos patrones que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Si queremos alcanzar y llegar a otro nivel y otra dimensión, todo va a ser en su voluntad, no va a ser en mis fuerzas, no va a ser en mi fortaleza, porque dice su palabra que no es con espada ni es con ejércitos, mas con su Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solamente de esa manera vamos a llegar a ese plan y a ese destino final. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Mi alma se aferra a ti. No al mundo, no a la inmundicia, no al pecado, no, a la relación. Y cuando tu alma se aferre en la palabra, a través de obedecerla, practicar la verdad, la justicia, el amor, la integridad que Él nos está enseñando a través de su palabra, dice su palabra que Él te sostiene con su mano derecha. Como un padre lleva a su hijo. ¿Qué padre va a permitir que cuando su hijo lo lleve uno de la mano que alguien le quiera golpear o que alguien le quiera robar? Nadie, mucho menos nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque hay gente que uno no le cae bien. Hay gente que para uno les causa envidia. Y hay tantas gentes de diversos pensamientos que solamente con Jesucristo Él los va a hacer estar en paz con nosotros. Pero si nosotros estamos fuera de Dios, esos enemigos, esas personas que nos odian, que el día de mañana van a sustraer las cosas que nosotros tenemos en nuestro hogar, o en nuestros hijos, o en nuestras propias personas. Porque fuera de Dios nada podemos hacer. Tenemos que estar dentro de su voluntad. Y con Él, mira, vamos a reinar, con Él vamos a vivir de la manera como Él le agrada. Decía, los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. ¿Quiénes son tus enemigos que se quieren levantar en contra de ti? Número 1 es el Satanás. Y pueden ser físicamente personas que viven a tu lado, como vecinos. Pueden ser personas que viven en otras colonias. Pero ¿sabe de qué? Ten fe en Dios, porque Él les va a dar lo que merecen. Porque tenemos un Dios de justicia y de Él es la venganza. Él les va a pagar acorde a cada uno de sus actos que estén realizando. Nosotros no nos vamos a preocupar. Hay gente que le caemos mal. Hay gente que es envidiosa, que no quiere que la gente verla prosperar, que esté uno bien, caminando en paz. No. Quieren también llevársela a la gente también entre las patas, así como están ellos. Pero si estamos cimentados
en la roca inconmovible que es Jesús, nosotros debemos estar tranquilos y en paz. Porque Él es nuestro Padre y Él va a guiar nuestras vidas en su plan y en su propósito para que se cumpla su final en la vida de cada uno de nosotros. Dice, el rey se regocijará en Dios, todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. ¿En quién se iba a regocijar David? En su Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, regocijarnos y deleitarnos en su voluntad, en su palabra, esperando que su promesa se cumpla. ¿Qué promesa te ha dado en tu vida? ¿Qué palabra Dios te ha hablado? Esa palabra tiene cumplimiento sobre tu persona. No es en nuestro tiempo, es en su tiempo. Pero mantente firme y demuéstrale que tú realmente eres un hacedor de su palabra. No un oidor, porque los que oyen el día de mañana se les olvida. Un hacedor, que lleves un testimonio, tanto en la iglesia como en tu trabajo, en tu hogar. Y vas a ver que la circunstancia va a cambiar de tu persona, de tu familia, de tu trabajo. Porque eso es lo que Dios quiere, que siempre nos regocijemos, que siempre nos acordemos de Él. No nada más cuando estemos en la prueba, no nada más cuando estemos en la necesidad. Señor, que diario tengamos un corazón agradecido. Gracias, Padre, por permitirnos ver un nuevo amanecer. Y gracias por el trabajo que nos diste. Gracias por los alimentos. O sea, tenemos que tener un corazón agradecido en todo momento. Y cuando seamos agradecidos, siempre vamos a estar aquí en su casa. El malagradecido se va a ir de nuevo. Aunque Dios hizo un milagro, aunque Dios lo levantó casi de la muerte, y no están en las cosas de Dios. No están establecidos. ¿Por qué? Porque nos enseña que cuando los 10 leprosos estaban enfermos, todos fueron a la ciudad, y cuando iban camino a la ciudad, todos fueron sanados, y nada más uno regresó a postrarse delante de Jesús. El que era agradecido se postró. Señor, ¿qué le dijo Jesús? ¿Que no eran 10? Pues sí, pero nada más estoy aquí. Porque nada más él entendió que en las manos de Jesús él podía recibir lo que él necesitaba. Y por eso lo siguió. Vamos a Primera de Samuel, que es capítulo 16, versículo 12 y 13. ¿Ya lo tiene? Dice, Isaí mandó a buscarlo, está hablando de David, porque él estaba pastoreando las ovejas. Dice, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena apariencia. El Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Dios había enviado a Samuel a que fuera a la casa de Isaí para ungir a David como rey. ¿Qué es lo que aconteció aquí? Que Isaí empezó a sacar o a mostrarle al profeta Samuel cada uno de sus hijos, para ver si era la persona indicada en la cual el Señor le había dicho para que fuera ungido como rey de Israel. Y vemos que ninguno de los primeros que él le mostró
eran los indicados para ser rey de Israel. Y Samuel, que era un hijo fuera de un matrimonio, fue el que Dios ya había escogido para rey. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre, porque esto fue de una relación fuera de un matrimonio. Y por eso a él lo mandaban a cuidar las ovejas. Pero David no tenía una religión, David tenía una relación, porque dice su palabra que cuando un oso quería arrebatarle alguna de las ovejas o un león, él los agarraba y él los destrozaba, él los mataba. Y eso es a través de la relación con el Padre. David era un adorador en espíritu y en verdad. Y dice la palabra que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso miró el corazón de David y dijo, este es el corazón que yo ando buscando, para ungirlo como rey del pueblo de Israel. Y la obediencia que nos enseña a través de su palabra. Su palabra es clara, su palabra es luz. No podemos decir que no la entendemos y no la comprendemos. Isaí le mostró jóvenes grandes, altos, robustos. Y por eso cuando Samuel miró a uno de ellos, pensó, a lo mejor este es. Y el Señor, nuestro Señor le dijo, no Samuel, no te equivoques. El Señor no mira la apariencia. El Señor ve el corazón. Lo que está viendo es tu corazón. No lo grande, lo alto, lo pequeño que estás de estatura. Eso es lo que va a conmover el corazón de nuestro Padre. Que nuestro corazón sea sincero con Él. Si tú lo que hablas te nace del corazón a través de la oración, no puede Él contenerse, porque Él también tiene un corazón. También Él se duele, porque cuando terminó la creación, dice su palabra que le dolió en su corazón haber terminado con toda la creación, con el diluvio. ¿Por qué le dolió su corazón? Porque de continuo era el pecado y mal tras mal tras mal. O sea, no cambiaron su patrón. Porque fuera de Dios nunca va a cambiar tu patrón de conducta. Donde va a cambiar tu manera de pensar y de vivir va a ser a través de su voluntad. Y por eso perecieron toda esa creación. Entonces cuando nosotros sale de nuestro corazón sincero, abrírselo delante de su trono de la gracia, Él también nos escucha. Y por eso recibimos lo que le pedimos. ¿Qué le has pedido que Dios te lo ha entregado, que Dios te ha regalado? Y tenemos que ser más agradecidos, más comprometidos para seguir en su propósito, para seguir en su voluntad. Entonces él era un joven, pero las características que él tenía no las tenían los otros hermanos. Porque él, mientras estaba pastando las ovejas, él estaba con su padre clamándole. Él estaba orándole, él estaba intercediendo. Y Dios le estaba mostrando y Dios le estaba revelando. Y solamente así, de esa manera, va a venir la revelación para que venga la transformación de nuestras vidas. No hay otra manera como nuestra vida pueda ser transformada. No es a través de un consejo de un hombre, de una mujer, no. Es a través del consejo que Él nos está enseñando a través de su palabra cuando lo obedecemos. Y para nosotros va a ser grato que estemos recibiendo su bendición. Por eso hay niveles de unción. David recibió una unción.
Y luego inmediatamente el Espíritu Santo descendió con él con poder. Y dice su palabra que ya no se separó de él. Así también cuando tú recibiste el Espíritu Santo está en ti. No lo constrictas. No empieces a andar en el pecado, en la inmundicia, porque Él se va a salir fuera de tu corazón. Hasta que te arrepientas para que pueda tomar el lugar que tú le habías dado a Él. Porque a veces lo constrictamos, lo entristecemos por las malas decisiones que tomamos nosotros. Por no decirle, Señor, ¿qué hago? ¿O cómo le hago? ¿O está bien hacerlo o no lo debo de hacer? Vayamos a 2 de Samuel, también ahí. 2 de Samuel capítulo 2. Y vemos cómo a Saúl lo ungieron una vez y a David lo ungieron 3 veces. Y esa es la revelación. 3 veces significa confirmación. Dios confirmó a David como rey del pueblo de Israel para siempre. Para siempre, no fue una temporada. ¿Ya lo tienen? Es en el 2 de Samuel, capítulo 2. Del 1 vamos a comenzar. Dice, pasado algún tiempo David consultó al Señor. Fíjense lo que le dijo David al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue con sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail la viuda de Nabal del Carmelo. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón, en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón, y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fiel a su señor Saúl y por darle sepultura. Ahora que el Señor les muestra a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. ¿De dónde nació el Mesías? De la tribu de Judá. Vemos que comenzó primero a gobernar sobre la tribu de Judá que sobre el pueblo de Israel. Y cuando David termina su ciclo en esta tierra, la herencia que Dios le dio a través del pacto que establecieron, lo tomó Salomón. Él también gobernó ya toda la nación de Israel. Y por las malas decisiones que tomó Salomón, después su hijo Robán, nada más gobernó la tribu de Judá. Pero vemos cómo de él le hablaba. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y Dios, cuando él le obedeció a nuestro Señor, todos los de Judá fueron a Hebrón. Todos, ¿para qué? Para proclamarlo como rey. Y esa es la obediencia que nos está enseñando su palabra. Porque si el Señor le hubiera dicho, vete a Hebrón, y él se va a Jerusalén, nada hubiera acontecido de lo que aconteció. Porque todo acontece a través de la obediencia, de la sumisión, de la fidelidad. David era fiel. Él fiel
hasta donde ya no. Él se postraba y adoraba, él levantaba las manos y entronaba al que reina y mora sobre los querubines. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Tengo que ir allá o a dónde quieres que vaya? ¿Voy a realizar, está bien que lo haga así o de qué manera lo voy a realizar? Porque aunque lo que tú estés pensando está bien, pero Dios tiene cosas mayores, mejores que las que tú estás pensando. Y es eso en lo que debemos nosotros de entender, que tenemos que caminar en su voluntad. Si queremos hacer un proyecto, si queremos hacer lo que quiera, pedirle al Señor ahora sí, el discernimiento, dirección. ¿Está bien que quiero lo que quiero hacer, lo que quiero realizar? O enséñame si lo tengo que hacer o cómo lo tengo que realizar. Para que se cumpla tu plan y tu propósito sobre mi persona, Señor. Para que no se haga mi voluntad, sino para que se cumpla la tuya. Porque sé que si se cumple la tuya, Padre, voy a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Porque si mi voluntad la cumplo, yo sé que voy a ir como los cangrejos. En vez de ir avanzando, voy a ir dando tumbos para atrás. Y yo quiero avanzar, Señor. Yo quiero crecer. Y son decisiones que nosotros tenemos que tomar. No dejárselas. Y Él te va a decir, hazle así, camina así, o trata esto de esta manera. Entonces vemos que aquí ya son 2 veces que la ungió. Ella tenía el Espíritu Santo, pero aquí era otra unción más. Y los ungían con el aceite, así como consagraban a los niños a los 8 días de nacido. Era unción. ¿Para qué? Para que se cumpliera la voluntad del Padre a través del rey David. No para que hiciera el rey David lo que quisiera, porque lo único que hizo fue meterse con la esposa de Urías el Eteo. Y las consecuencias que recibió fueron tristes y fueron trágicas. Que a su hija la violó su propio hermano de otro padre, que a las esposas que tenía en Jerusalén, su hijo se metió en relaciones sexuales, y lo que David hizo en secreto, Dios lo avergonzó para que a través de Absalón lo hiciera en público. Pero vemos que David aprendió la lección. Yo no encuentro más en la palabra más que eso que hizo David. De ahí él aprendió la lección de que no debía de hacer lo que él quisiera realizar. Siempre él le pidió dirección a Dios. ¿Debo de ir a Ciclar para ir por mis enemigos? ¿Tengo que guardarme? Y una mala decisión que él tomó, las consecuencias a lo que lo arrastró. A que huyera con sus hombres. El tanquero era el rey, pero estaba huyendo porque su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Debemos de saber y entender que una mala decisión puede traernos consecuencias graves a nuestras vidas. Nosotros no debemos tomar decisiones equivocadas, ni apresuradas. Nosotros tenemos que pedirle revelación. Porque cada día que va pasando en nuestras vidas, un día más que se va esfumando de nuestro vivir aquí en este mundo. Entonces él no se apresuró, porque lo ungieron como rey de Judá. Y fueron a ungirlo todo el pueblo de la tribu de Judá. Y primero fue proclamado
rey de la tribu de Judá, que aunque ya lo habían ungido para ser rey de Israel, pero aquí ya nos enseña que toda la ciudad y todo Judá fueron donde estaba en Hebrón para consagrarlo y ungirlo como rey de la tribu de Judá. Y comenzó primero el reinado de la tribu de Judá que el de Israel. Pasamos al 5 ahí mismo. Del 1 vamos a comenzar. Capítulo 5, versículo 1. Y dice así: todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey y usted dirigía a Israel en sus campañas, el Señor le dijo a su Majestad: tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Vemos que la palabra de Dios se cumple. Tiene cumplimiento su palabra. Los ancianos de toda la nación de Israel fueron hasta Hebrón de nuevo también. Lo mismo hicieron que los de Judá. Y lo mismo le dijeron. Y vemos cómo Dios confirma la fidelidad de la oveja, de los hijos. Él te va a respaldar donde quiera que andes cuando tú hagas lo que Él te está enseñando. No lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque ya lo habían visto también cómo Él salía a las batallas. Cuando mató a Goliat y cuando salía a las campañas que tenía la nación de Israel contra las diferentes naciones. Y cómo David siempre iba adelante y siempre les llevaba la victoria. Porque cuando tú estás con Dios, Él siempre te va a dar la victoria. Nunca fue derrotado el rey David. Él siempre que salió al frente del pueblo de Israel, siempre salió con la victoria. Y así es como debemos de vivir nosotros como iglesia, como su pueblo. Siempre victoriosos. Pero para vivir victoriosos tenemos que someternos a su voluntad. Que la gente no quiere lo bueno, no quiere lo agradable, no quiere lo perfecto, le gusta lo malo. No quiere recibir disciplina de la palabra de nuestro Señor. Porque la disciplina es la que te va a llevar al camino de una vida eterna. Si tú no te dejas disciplinar por su palabra, tú no te estás dejando de disciplinar por Jesucristo. Su palabra es Él. Tú tomas la decisión en este día. Si tú tienes la unción y tienes la revelación, tú sabes cuál es el plan y el propósito que Dios tiene o por qué Dios te tiene aquí en este mundo. Tú tienes un plan y un propósito que cumplir dentro de las manos de Jesucristo nuestro Señor. Todos tenemos un plan y un propósito. Y mucha iglesia no la conoce. ¿Por qué? Porque no se mete a su presencia, porque no se mete al río. Y vienen a la iglesia y afuera hacen lo que quieren. Y hablan como quieren. Es más, se van hasta los bailes, se van. O sea, ¿qué tienes que ver la inmundicia? Si Dios no nos escogió para andar en la inmundicia, Dios nos escogió y nos llamó para vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá su rostro. Andamos en la inmundicia, sí, andamos en el pecado, sí, pero Jesús me llamó y me tomó, y ahora es para vivir en santidad, para hacer testimonio, para honrarlo, para glorificarlo. No para seguir haciendo lo que estaba haciendo en el mundo, sino ¿qué caso tiene? Dios no me escogió para que siguiera haciendo lo que estaba haciendo en el mundo, porque si no me hubiera dejado como yo andaba en el mundo.
pero a Él le plació tomarme, y como lo he entendido y lo he comprendido, por eso he tomado la decisión de hacer su voluntad, para que se cumpla su plan y su propósito sobre mi persona y sobre mi casa. Y así cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que pedirle revelación. Tenemos que pedirle dirección. Y en este mundo disfrutamos, no importa lo que esté aconteciendo en la ciudad nuestra, nosotros no debemos de amedrentarnos ni preocuparnos, no. Nosotros estamos en las manos del hacedor de milagros, el que es el dueño de todas las cosas. Que se preocupen y que se atormenten los que están en el mundo. Yo me voy a deleitar en su palabra, y su palabra me va a llenar de gozo, me va a dar esa alegría, porque la tristeza seca los huesos, dice su palabra. En su presencia hay plenitud de gozo, y a su diestra hay delicias para siempre. En el gozo del Señor está mi fortaleza, y yo me gozaré y me alegraré en mi Señor, porque esa es la unción que hemos recibido. Y por eso cuando uno está nada más con los tobillos en el agua, viven igual como vive el mundo, piensan como piensa el mundo, caminan como camina el mundo y viven como vive el mundo, porque no hay revelación. Y la revelación es la que te trae transformación a tu persona, para que ya no seas esa vieja persona, para que seas una nueva persona en Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él vive en mí, y Él es el que guía mis pasos como de sierva. Es a través de la unción. La unción es el Espíritu Santo. Y le dejó todo establecido. Él comenzó con un rebaño. Y él, cuando fue rey de Israel, él terminó su reinado con oro, con plata, con bronce, con cobre, con piedras preciosas, con madera, con cipres, con robles, con todo. Y eso es lo que quiere que termine. Así también su iglesia, sus ovejas. Él no terminó como comenzó, porque dice su palabra que Él le nació en su corazón hacerle un templo a su Dios. Y le dijo el profeta Natán, no, dice el Señor que tú no eres, porque tú has derramado mucha sangre, pero el que venga después de ti de tus lomos, ese es el que va a hacer el templo, y el que hizo el templo fue Salomón. ¿Y quién le puso todos los medios? David. Todo le dio. Ya no me le dijo, ¿sabes qué? Manos a la obra. Y así debemos de caminar en la iglesia. Con poder, con autoridad, con señorío. Espiritualmente hablando, porque la guerra, todas son espirituales. Y la palabra y la espada del Espíritu Santo con la cual vamos a vencer toda obra que se quiera levantar del enemigo. No quiera vencer al enemigo haciendo conjuraciones, haciendo cosas, ritos, no. Con la palabra, y usted debe de aprenderse cada una de las porciones de la palabra para empezar a decretar y a declarar, porque lo que usted declara es lo que le va a acontecer. Si usted declara que le va a acontecer cosas buenas le vendrán a su vida. Pero si usted dice que no puede, que no tiene, eso le va a llegar también. Lo que usted diga, porque por su palabra será condenado y por sus palabras será justificado. Lo que usted diga, hay poder en la lengua. Hay poder en la lengua. Y nosotros tenemos que declarar cosas a través de lo que nos enseña en su palabra. Entonces vemos que lo que él hizo bien, Salomón ya no lo realizó bien, porque se olvidó del Padre.
Después de que tuvo ese encuentro con Jesús, que me dijo, pídeme lo que quieras, dame sabiduría, Señor, porque tengo un pueblo muy grande e inmenso que gobernar, y todavía soy pequeño, soy chico. Por cuanto me has pedido sabiduría, también te voy a dar riquezas, y también te voy a dar todo lo que me pidas. ¿Qué pasó? Tomó las hijas de los faraones de Egipto. Y ese tipo de decisiones fueron apartando su corazón a la carne. Ya no fue un hombre que decía, Señor, aquí estoy. Ofrecerle mil holocaustos para ver la gloria y el poder de Dios en su vida. Y esas decisiones equivocadas que él tomó vinieron a repercutir también en su hijo. Porque también su hijo, lleno de altivez, tomó decisiones equivocadas. ¿Sí? Porque cuando el pueblo de Israel fue a visitarlo, a Roboam, le dijo, tu padre nos puso estas cargas. Y él, cuando consultó a los ancianos, que dijo, sí, obedécelo. ¿Por qué? Para que sigas gobernando al pueblo de Israel. Él dijo, pues ¿sabes qué? Mi dedo más chico está más grueso que la cintura de mi padre. Y si él los trataba así, yo los voy a tratar con látigo. ¿Y sabes qué vino? Se fue todo el pueblo de Israel. Más que tuvo que guiar nada más y gobernar la pura tribu de Judá. Y así terminó todo, con una tribu. Las decisiones traen repercusión. Y tenemos que tomar decisiones sabias acorde a su voluntad. Porque si Roboam hubiera escuchado a los ancianos, él hubiera gobernado al pueblo de Israel. Pero no, escuchó a los jóvenes inexperimentados, jóvenes atrabancados, jóvenes sin sabiduría ni entendimiento. En vez de escuchó el consejo de los ancianos, pero no lo puso en práctica. El que puso en práctica fue el consejo que le dieron los jóvenes, y esa fue la consecuencia. Tienes que poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. Y cuando te hablen acorde de la palabra, escucha y obedécela. Gracias te damos, Padre, por este día. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos escuchar tu palabra, Señor.